Hola ángeles, mi nombre es Tatiana Gómez y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo el cuento de las ratas de cementerio de Henry Kuttner. El viejo Mason, guardián de uno de los más antiguos cementerios de Salem, mantenía una lucha feroz con las ratas. Hacía ya varias generaciones que había llegado al cementerio una colonia de ratas anormales, por no decir enormes, procedentes de los muelles. Cuando Mason asumió su cargo, tras la inexplicable desaparición del guardián anterior, tomó la decisión de acabarlas radicalmente. Al principio les ponía trampas y comida envenenada cerca de sus madrigueras, y más tarde intentó exterminarlas a tiros, pero todo fue inútil. Las ratas, por el contrario, se multiplicaban cada vez más al punto de llegar a formar grandes hordas que infestaban el cementerio. Había ratas enormes, incluso las que pertenecían a la especie Mus decumanus, que, como se sabe, llegan a medir 35 pulgadas de largo, incluyendo su cola pelada y gris. Mason las había visto grandes como gatos, y cuando los sepultureros habían descubierto alguna madriguera, comprobaban con asombro que por aquellos pútridos túneles podría caber un hombre arrastrándose de manos y rodillas. Es posible que los barcos que hacía generaciones habían atracado en los muelles arruinados de Salem hubieran traído cargamentos muy extraños. Mason se asombraba algunas veces de las proporciones enormes de estas madrigueras. Recordaba ciertas leyendas que él había oído desde que llegó a la antigua y encantada ciudad de Salem. Eran historias sobre muertes y vidas humanas que aún se ocultaban en las olvidadas madrigueras subterráneas. Ya habían pasado los viejos tiempos en que Cotton Mather acabara con los cultos perversos y los ritos orgiásticos celebrados en honor a Hécate y de la oscura y siniestra Magna Mather. Pero todavía se alzaban las oscuras y tenebrosas mansiones de torcidas buhardillas, de fachadas inclinadas y leprosas, en calles laberínticas en cuyo sótano, según se decía, aún se ocultaban secretos misteriosos y se celebraban ritos blasfemos que desafiaban tanto la ley como a la salud mental. Con un gesto que podría significar sabiduría, los viejos movían sus cabezas grises y aseguraban que en los antiguos cementerios de Salem había bajo tierra cosas peores que gusanos y ratas. Por todo esto, Mason le tenía a estos roedores asco y respeto. Sabía el peligro que acechaban sus dientes agudos y brillantes, pero no podía entender el horror que los viejos sentían por las casas vacías, infestadas de ratas. Había escuchado vagos rumores sobre criaturas espantosas que vivían en lo profundo y que tenían poder sobre las ratas, a las que ordenaban agruparse como si fueran ejércitos. Las ratas, según afirmaban los viejos, eran mensajeras entre este mundo y las cuevas que se abrían en las entrañas de estas tierras, las tierras de Salem. También decían que algunos cuerpos habían sido robados de las sepulturas por criaturas nocturnas con el fin de celebrar festines subterráneos. El mito del flautista de Hamelin era una fábula que ocultaba, en forma alegórica, un horror macabro y, según ellos, los negros abismos del Avernus habían engendrado monstruos infernales que jamás se aventuraron a salir a la luz del día. Mason no le ponía atención a estos relatos. No tenía trato con sus vecinos y de hecho hacía lo posible por mantener en secreto la existencia de estos repugnantes animales. Sabía que si se revelara el secreto, se reiniciaría una investigación que implicaría la apertura de muchas tumbas. De esta forma hallarían ataúdes perforados y vacíos que atribuirían a la voracidad de las ratas, pero descubrirían de paso algunos cuerpos con mutilaciones, a las cuales él tendría que dar una explicación convincente. Era sabido que los implantes dentales eran hechos de oro puro, y este oro jamás era extraído cuando alguien moría. La ropa era otra cosa, pues la funeraria solía proporcionar un traje de paño sencillo, y si los vendían, podrían ser reconocidos de inmediato, pero el oro no lo es. También Mason negociaba con algunos estudiantes de medicina y médicos poco escrupulosos que necesitaban cadáveres para sus prácticas. Hasta ese momento, Mason había manejado con éxito la situación para que no se iniciara alguna investigación. Él negaba a ultranza la existencia de las ratas, así estuviera convencido de que ellas eran sus más fuertes competidoras. A Mason no le importaba lo que pudiera suceder con los cuerpos después de haberlos saqueado.
pero sí empezó a preocuparle en demasía el tamaño de aquellos agujeros que las ratas producían cuando arrastraban el cadáver entero después de haber perforado el ataúd. Curiosamente, las ratas horadaban siempre los ataúdes por uno de los extremos y nunca por los dos lados. Era como si ellas trabajasen bajo la dirección de alguna inteligencia mayor. Ahora se encontraba de pie ante una sepultura abierta y arrojaba la última palada de tierra húmeda sobre el montón de tierra que tenía al lado. Desde hacía semanas el cielo estaba formado por unas nubes negras y no dejaba de caer una llovizna leve, fría y constante. El cementerio era un lodazal viscoso del que surgían las lápidas mojadas en formaciones irregulares. Las ratas se habían retirado a sus madrigueras y por muchos días no volvió a verlas por allí. De pronto su rostro demacrado e hirsuto se fijó de nuevo en un ataúd que no había podido abrir, pues los parientes del muerto que estaba allí enterrado intercalaban aún sus visitas, un día sí, otro no, a pesar de la lluvia, hasta que una noche decidió hacerlo. Pensó que para los parientes no era fácil venir al cementerio por mucho dolor y pena que sintiese, y con este pensamiento tranquilizador se enderezó y echó a un lado la pala. Desde la colina donde estaba el cementerio, el viejo podía ver parpadear algunas luces de Salem a través de la lluvia. Sacó la linterna del bolsillo, se inclinó a revisar los cierres de la caja. De repente quedó petrificado. Bajo sus pies había notado un murmullo inquieto, como si algo arañara o se revolcara dentro del ataúd. Por un momento sintió una punzada de terror supersticioso, que pronto dio paso a una ira insensata, al comprender el significado de aquellos ruidos. Las ratas se le habían adelantado de nuevo. En un arrebato de furia, Mason arrancó los candados del ataúd, insertó la pala bajo la tapa e hizo palanca hasta que pudo levantarla con las manos. Encendió la linterna y enfocó el interior. La lluvia salpicaba el fondo del ataúd que estaba tapizado de blanco. Estaba completamente vacío. Mason percibió un movimiento furtivo en la cabecera de la caja y dirigió hacia allí la luz. El extremo del féretro había sido perforado y el agujero comunicaba con un túnel oscuro, aparentemente, pues en aquel momento desaparecía por allí un pie flácido, inerte, que aún tenía puesto su correspondiente zapato. Mason comprendió que las ratas se le habían adelantado hacía algunos minutos. Entonces se puso en 4 patas y agarró el zapato con todas sus fuerzas. La linterna cayó dentro del ataúd y se apagó al instante. De pronto, de un tirón, el zapato le fue arrancado de las manos en medio de una algarabía de chillidos agudos y horripilantes. Pudo recuperar la linterna, prenderla de nuevo y apuntar por el agujero. Eran enormes, tenía que serlo, de lo contrario no habrían podido arrastrar el cadáver. Mason intentó imaginar el tamaño de aquellas ratas capaces de arrastrar el cuerpo de un hombre, pero al recordar que en el bolsillo llevaba un revólver cargado lo tranquilizó. De haberse tratado de un cadáver de una persona ordinaria, Mason habría abandonado su presa a las ratas antes de aventurarse por aquella estrecha madriguera. Pero recordó los gemelos de sus puños y el alfiler de su corbata, cuya perla debía ser indudablemente auténtica y de mucho valor. Sin dudarlo un instante, aseguró su linterna y con el cinturón y se metió por el hueco. El acceso era muy angosto, pero él sabía cómo moverse. Delante de él, a la luz de la linterna, podía ver cómo las suelas de los zapatos seguían siendo arrastradas hacia el fondo del túnel. Trató de arrastrarse lo más rápido posible, pero había momentos en que apenas era capaz de moverse. Atorado entre aquellas estrechas paredes, el aire se hacía irrespirable por el hedor de la carroña humana. Mason decidió que, si no alcanzaba el cadáver en un minuto, regresaría. El terror empezaba a apoderarse de su imaginación, pero era más fuerte su codicia, y siguió raptando por las paredes. Varias veces vio bocas de túneles en las paredes húmedas y pegajosas de la madriguera. 2 veces oyó a sus espaldas pequeños desprendimientos de tierra, así que miró hacia atrás y no vio nada, como es obvio, así que enfocó la linterna en esa dirección. Entonces observó que el barro casi obstruía el túnel que acaba de recorrer. El peligro de su situación se le presentó en toda su espantosa realidad. El corazón le latía con fuerza, solo de pensar en la posibilidad de un gran derrumbe, a pesar de que casi había alcanzado el cadáver y las criaturas invisibles que lo arrastraban. Mason decidió abandonar su persecución, pero había algo más. El túnel era demasiado estrecho para dar la vuelta. El pánico se apoderó de él por un instante.
pero recordó la boca lateral que acababa de pasar y retrocedió con cierta dificultad hasta que la alcanzó. Introdujo las piernas en ese boquete y así pudo dar la vuelta. Luego comenzó a avanzar desesperadamente hacia la salida, a pesar del gran dolor que sentía en las rodillas. De repente, un intenso dolor le atravesó la pierna. Sintió que unos dientes afilados se le hundían en la carne. Entonces, de manera instintiva, reaccionó y pateó frenéticamente para librarse de sus agresores. Podía oír el ruido aterrador de múltiples patas que se escabullían. Al enfocar la linterna hacia atrás, Mason lanzó un gemido de terror cuando vio que una docena de enormes ratas lo observaban intensamente y sus ojos malignos parpadeaban bajo la luz. Estas ratas eran de verdad deformes y en efecto de tamaño de un gato. Tras ellas vislumbró una forma negruzca que pronto se diluyó tras las sombras del túnel. Se estremeció ante las increíbles proporciones de aquella cosa. La luz detuvo a las ratas durante un momento, pero no tardaron en volver a acercarse sigilosamente. Con la pálida luz de la linterna pudo ver unos dientes teñidos de un pálido naranja. Mason intentó forzosamente sacar el revólver de su bolsillo hasta que lo logró. Les apuntó cuidadosamente. La posición en la que estaban era muy difícil. Procuró mantener los pies pegados a la pared para no herirse. El estruendo lo dejó sordo durante unos instantes. Cuando el humo se disipó, vio que las ratas habían desaparecido. Guardó el arma y comenzó a reptar velozmente a lo largo del túnel, pero no tardó en oír de nuevo el sonido de las ratas que se le echaron encima otra vez. Las ratas trepaban por las piernas mordiéndolo y chillando de manera enloquecedora. Mason empezó a gritar mientras echaba de nuevo mano al revólver y disparó sin apuntar, de suerte que no se hirió de milagro. Esta vez las ratas no se alejaron lo suficiente, sin embargo aprovechó para raptar lo más rápido que pudo, dispuesto a hacer fuego de la primera señal de un nuevo ataque. Oyó movimientos de patas y alumbró hacia atrás con la linterna. Una enorme rata gris se paró en seco y se quedó mirándole, sacudiendo sus largos bigotes y moviendo de un lado a otro muy despacio su cola áspera y pelada. Mason disparó y la rata huyó despavorida. Mason continuó arrastrándose. Se había detenido un momento a descansar junto a la negra abertura de un túnel lateral, cuando descubrió un bulto sin forma sobre la tierra mojada. Lo tomó por un montón de tierra desprendido del techo. Luego vio que era un cuerpo humano. Se trataba de una momia negra y arrugada. De pronto vio aterrado que la momia se movía. Aquella cosa monstruosa avanzaba hacia él y a la luz de la linterna. Vio su rostro horrible a poca distancia del suyo. Era una calavera descarnada, la imagen siniestra de un cadáver que ya llevaba años enterrado, pero animada de una vida infernal. Curiosamente, aún tenía unos ojos vidriosos, hinchados y brotados que delataban su ceguera. Al avanzar hacia Mason, lanzó un gemido plañidero y entreabrió sus labios repugnantes y hambrientos. Mason sintió que se le helaba la sangre, así que cuando percibió que aquella cosa monstruosa estaba a punto de tocarlo, Mason se zambulló frenéticamente por la abertura lateral. Oyó arañar en la tierra a sus pies y el confuso gruñido de la criatura que le seguía de cerca. Mason miró por encima del hombro, gritó y trató de avanzar desesperadamente por la estrecha galería. Reptaba con torpeza. Las piedras afiladas le herían las manos y las rodillas. El barro le salpicaba en los ojos, pero no se atrevía a detenerse ni un segundo. Continuó avanzando a gatas, jadeando, rezando y maldiciendo histéricamente. Con chillidos triunfales, las ratas se precipitaron de nuevo sobre él con la voracidad marcada en sus ojos. Mason estuvo a punto de sucumbir bajo sus dientes, pero logró liberarse de ellas. El pasadizo se estrechaba y, sobrecogido por el terror, pataleó, gritó y disparó hasta que el gatillo golpeó sobre un casquillo vacío. Pero habría logrado espantar a las ratas. Observó entonces que se hallaba bajo una piedra grande, enclavada en la parte superior de la galería, que le oprimía cruelmente la espalda. Al tratar de avanzar, notó que la piedra se movía. Se le ocurrió una idea: si pudiera hacerla caer, de forma que obstruyese el túnel. La tierra estaba húmeda por la lluvia. Se enderezó y empezó a quitar el barro que le sujetaba la piedra. La rata se aproximaba. Veía brillar sus ojos al resplandor de la linterna. Siguió cavando frenético, la piedra cedía. Tiró de ella y la movió de sus cimientos. Se acercaban las ratas.
Era el enorme ejemplar que había visto antes. Gris, leprosa, repugnante, avanzaba enseñando sus dientes anaranjados. Mason dio un último tirón de la piedra y la sintió resbalar hacia abajo. Entonces reanudó su camino a rastras por el túnel. La piedra se derrumbó tras él y oyó un repentino grito de agonía. Sobre sus piernas se desplomaron algunos terrones mojados. Más adelante los pies quedaron atrapados por una avalancha de tierra considerable. Tuvo dificultades para liberarse. El túnel entero estaba derrumbado. Asfixiado por el pánico, Mason seguía avanzando y a medida que avanzaba, el túnel también seguía estrechándose, hasta que llegó un momento en que apenas pudo hacer uso de sus manos y piernas para avanzar. Se retorció como una anguila hasta que de pronto notó un retazo de lienzo bajo sus dedos crispados. Luego la cabeza chocó contra algo que le impedía continuar. Movió las piernas y pudo comprobar que no solo las tenía apresadas por la tierra desprendida, estaba boca abajo. Al tratar de incorporarse se encontró con que el techo del túnel estaba a escasos centímetros de su espalda, pero fue el terror lo que lo paralizó. Al salirse al paso, aquel ser espantoso y ciego se había desviado por un túnel lateral, por un túnel que no tenía salida. Sencillamente se encontraba atrapada en un ataúd vacío, al que había entrado por el agujero que las ratas habían practicado en su extremo. Intentó voltearse, ponerse boca arriba, pero no pudo. La tapa del ataúd lo mantenía inmóvil. Tomó aliento e intentó hacer fuerza a la tapa, pero era inamovible. Y aun si lograse escapar del sarcófago, ¿cómo podría excavar una salida a través del 1,5 metros de tierra que tenía encima? Respiraba con mucha dificultad. Allí hacía un calor sofocante y el hedor era irresistible. En un arranque de terror, desgarró y arañó el forro acolchado hasta destrozarlo. Hizo un inútil intento por cavar con los pies en la tierra desprendida que le impedía la retirada. Si lograse al menos ponerse boca arriba, podría excavar con las uñas una salida hacia el aire. Una agonía infernal penetró en su pecho. El pulso le dolía en los globos de los ojos. Parecía como si la cabeza se le hinchara y estuviera a punto de estallar. De pronto oyó los chillidos triunfales, casi humillantes, de las ratas. Comenzó a gritar enloquecido, pero no pudo rechazarlas esta vez. Durante un momento se retorció desesperado en su estrecha prisión. Luego se calmó. A pesar de que aún le faltaba aire, cerró los ojos, sacó su lengua ennegrecida y se hundió en la negrura de la muerte, con los penetrantes chillidos de las ratas taladrándole los oídos. Bueno, ángeles, hasta aquí el video de hoy. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como Tatianita0110. No olviden suscribirse, darle un me gusta y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.